Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de la buena comunicación gubernamental como una necesidad. Mi nombre es Teresa Ochoa y sin duda esto representa un gran desafío el saber comunicar y comunicar bien. Es importante generar nuevas estrategias. Los gobiernos hoy en día, ante la fluidez de los medios de comunicación, requieren implementar nuevas estrategias, sobre todo que les dé esa certeza de saber llegar a su población. Para ello hemos elaborado una presentación que irá pasando y haremos algunas reflexiones en cada uno de los diferentes puntos. Sobre todo, para poder iniciar, cabe preguntarnos, ¿comunica o no comunica? La comunicación política gubernamental se convierte generalmente en una arena en la cual todas las fuerzas políticas creen tener la razón o la capacidad de saber informar y no necesariamente lo hacen. Y esto, por supuesto, se convierte en un riesgo. Para ello, el propósito de este artículo es analizar las diferentes estrategias, el tipo de comunicación y su relación con la sociedad. En el entendido que uno de los puntos importantes es la asertividad. ¿Cómo lo hacemos? No tanto cómo lo decimos y cómo lo deseamos, sino la fuerza como lo hacemos. Si realmente esto genera empatía, si la sociedad lo percibe, si genera confianza, si hay credibilidad. Y sobre todo, tenemos que dejar huella y para ello no debemos olvidar que una comunicación siempre debe llevar un ritmo, debe de llevar también la respuesta a cada una de las demandas y sobre todo dar resultados. Vamos a continuar entonces con esta presentación. Para hablar dentro del cambio de discurso gubernamental tenemos varias reglas y varias respuestas. ¿Y qué es principalmente lo que debemos de atender? Lo que digo, lo que creo y lo que entiendo. Y esto puede variar sustancialmente. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces creemos que lo que estamos pensando en comunicar es lo mejor, sin allegarnos de personas expertas, sin allegarnos de las prioridades que la población requiere. No es lo mismo un discurso de un gobierno ya en funciones al discurso de la construcción en campaña, donde se defienden inclusive hasta intereses partidistas, y sin embargo aquí hoy debemos de comunicar cuáles son las mejores acciones de gobierno y no necesariamente resultan atractivas para la población. ¿Qué debemos de implementar? Por supuesto, modificaciones que busquen consolidarse y asumir la responsabilidad de esas acciones. La sociedad hoy reclama resultados y debemos de utilizar siempre expresiones simples y directas. Una de las principales reglas de oro dentro de la comunicación es saber escuchar para responder a las necesidades de la población. Si no lo hacemos, las grandes ocurrencias han sido los grandes fracasos dentro de una autoridad de gobierno. La comunicación política tiene que prestar atención extra a los problemas derivados de las expectativas sociales. Y aquí es donde podemos implementar lo que van a ser los cambios a otras reglas del juego. ¿Y cómo podemos aplicarlas? Aquí se traduce en la visión del líder, que implica compromiso social. ¿Y por qué señalo compromiso? Porque sin él definitivamente no puede haber resultados. Hoy tenemos evidencias de gobiernos de cómo lo han hecho y cómo ver que sí se puede. Abre otras opciones a la participación, la innovación, la creatividad, el talento, en la forma de cómo se construye el discurso, de buscar esa fórmula a través no de ocurrencias, siempre habrá una respuesta clara,
cómo centrar el discurso en los pasos que tendrán que irse dando para pasar muchas veces siempre a la satisfacción de los resultados de la población y no del encanto al desencanto y al alejamiento de la vida política. Ahora bien, pasamos a lo que es la comunicación 360 grados. Tratar de distinguir los distintos grupos de interés de forma coordinada con la sociedad. Cómo es recabar toda esa información, tanto fuera como dentro, y cómo la vamos a decir. Hoy los medios de comunicación juegan un papel estratégico. Tenemos tan solo al alcance la telefonía móvil, que reclama la inmediatez. Entonces, ¿cómo aplicar todos esos elementos en lo que es una comunicación 360 grados? Desarrollarla de forma integral, tanto desde el que abre la puerta hasta el más alto funcionario, sepan qué quieren, cómo lo quieren, estén en la misma sintonía, cómo generar esa conversación, cómo agendar esos temas prioritarios y movilizar esa información, que no se quede en un área, que no trascienda, que no vaya más allá de lo que queremos, cómo lograr construir todos esos objetivos estratégicos en una institución que reclama y que quiere y que se precia de ser una institución moderna. La coherencia en los mensajes debe de ser una constante dentro y fuera de la institución, que la sociedad lo perciba, lo que el funcionario quiere decir y lo que la sociedad está reclamando. Es ahí el arte de saber comunicar en 360 grados. Los mensajes deben de ser claves, sencillos, con lenguaje que sea entendible, no rebuscado, y cómo construir una imagen, una marca, cómo abarcar esos temas prioritarios, esas necesidades imperiosas, y cómo hacerlas sencillas en la forma de cómo comunicarla. Y la red, la web, toda la modernidad y los medios digitales pues forman parte estratégica dentro de esta comunicación, una red de alianzas. Así es que vamos a continuar viendo qué es lo prioritario que se necesita aplicar en una buena estrategia de comunicación gubernamental. Ahora bien, hablemos de los medios de comunicación. Los medios han cambiado rápidamente de la comunicación tradicional que se le hacía a través de revistas, a través de periódicos. Por supuesto, el voz a voz hoy está lleno de imágenes, llenos de flashazos que nos indican desde un acontecer inmediato, impactante para la población, hasta momentos remotos que no sabemos de dónde están o no contactamos con ellos todos los días. La radio, la televisión, todo comunica, y esta información impacta fuertemente con la sociedad. Aprovechar las redes sociales a través de microorganizaciones son más fuertes y efectivos muchas veces que los aparatos de control del Estado. Se pueden construir y deconstruir escenarios de un país. Cualquier suceso puede convertirse, no manejado correctamente a través de los medios de comunicación, la información correcta puede generar caos en muchos de los casos. Pero ¿cómo revertir todo eso? ¿Cómo cómo hacer esa toma de decisiones? Yo creo que aquí es cómo debemos hacerlo. Y al preguntarlo cómo debemos hacerlo, los gobiernos en todo el mundo deben y se deben a los ciudadanos saberlo escuchar, saber atender sus demandas, explicar la importancia y trascendencia de las decisiones. Por supuesto que se va a reflejar a nivel nacional. Impacta todo lo que sucede en la población más pequeña hasta las grandes metrópolis. Los ciudadanos reclaman y
e impactan directamente en las decisiones para sabernos comunicar. Y aquí viene entonces el por qué la comunicación 360 grados. Lograr buenos gobiernos no basta. Un buen gobierno será reconocido por los ciudadanos. Este tipo de reconocimiento le dará certeza y seguridad a la ciudadanía. Hacer un buen manejo de los recursos hablará de la transparencia, de la rendición de cuentas, los elementos que hoy la sociedad los ha hecho suyos y cada vez es más demandante. Las estrategias de comunicación tendrán que ser cada vez más profesionales, cada vez sumarse del lenguaje ciudadano, dar respuestas inmediatas a la sociedad, de innovación con estrategia, de sensibilidad, es parte de esencial dentro de esta comunicación. Ahora bien, ya hemos hablado de cómo comunicar, de las diferentes técnicas que podemos utilizar, ya vimos cómo debe de construirse ese discurso, los medios de comunicación, el papel estratégico que juegan, y ahora bien, cómo llegar a ese lenguaje ciudadano, cómo realmente comunicarnos como instituciones de gobierno, como servidores públicos, cómo crear esos mensajes claros, sencillos, en todas sus modalidades y que la sociedad las perciba. Que utilicemos, por supuesto, los medios electrónicos, los medios gráficos, cómo hacerlos eficientes. Ese es el gran reto. Eso es lo que representa crear una estrategia de comunicación y no estar improvisando y no creer que se tiene la fórmula secreta para hacerlo. Hay técnicas que en la medida en que sean aplicables cada vez se darán mejores resultados. Para ello y para mensajes claros se creó en nuestro país desde el 2005 la red del lenguaje claro. Pareciera irónico, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque antes se decía que en el medio gubernamental habría que leer entre líneas y solamente leían entre líneas los que se encontraban en el mismo círculo. Hoy, cada vez la sociedad reclama un espacio de participación, reclama su presencia en los escenarios principales de la toma de decisión. Entonces, esta red de lenguaje claro fue impulsada por un grupo de profesionistas, académicos, representantes del sector empresarial, de los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de cada vez hacer más eficiente la forma de cómo comunicar las acciones de gobierno entre sociedad y los particulares. Y dentro del lenguaje ciudadano surgen también diferentes cuestionamientos, y aquí es que el gobierno explique qué pasa, por qué está tomando esas decisiones, cuál es su plan a seguir, qué debemos esperar con todo ello, qué hacemos para ayudarnos como país a salir adelante. Esas son las preguntas estratégicas que todo ciudadano hace y que todo gobierno debe también plantearse. Y para despedirme y concluir con esta charla, pues hay una frase de Brian Gardner que quisiera dejar. Usted escribe en lenguaje ciudadano cuando usa la manera más simple y directa de expresar una idea. Siempre habrá palabras interesantes para escoger. Solo evite las rebuscadas cuando las que usa todos los días pueden significar lo mismo. Muchas gracias por su atención.